Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, como siempre, a su programa Aprendo en Casa. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Quesada y como siempre vamos a disfrutar de la materia más linda, matemáticas. ¿De acuerdo? ¿Están listos? Bueno, vamos a ponernos cómodos, ¿de acuerdo? Yo también, con el permiso de ustedes, me voy a poner cómodo para que estemos así en más confianza, ¿les parece? Y como siempre, les vamos a dar la bienvenida al nivel de séptimo año. De verdad, disfrutemos mucho hoy. Y algo muy importante que ocupo es que tengamos ciertos insumos, ¿les parece? Como siempre, vamos a necesitar nuestro cuaderno de matemáticas. ¿Para qué? Hacer apuntes y recordarnos cuando repasemos. Porque eso es lo importante, tener dónde poder recordar si se nos olvidó algo, ¿les parece? Bueno, también vamos a ocupar lo que es el lápiz. Porque recuerden, matemáticas se trabaja con lápiz por si nos equivocamos, poder borrar y seguimos. ¿Les parece? Bueno, y también una amiga, la calculadora, que como se los he dicho, sé que ustedes con su mente lo logran, pero si no, tenemos ahí ese refuerzo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, le pido lo que es a producción que me ponga lo que es el aulita para que vean qué linda y la disfrutemos. Mientras lo que es, vamos a trabajar lo que es con un software que espero les agrade. ¿De acuerdo? Y quiero que se los voy a presentar. Se llama GeoGebra, ¿de acuerdo? Entonces, la producción, si me ayudan, este es el GeoGebra. Ustedes miran, uy, qué aburrido eso, pero denme un momento, está bien, vamos a ir poquito a poquito para que vean qué bonito que es. Y yo sé que ya ustedes están diciendo, mira, son dos rectas, muy bien. Y ya que tienen esas ideas, les quiero preguntar, ¿cuántos ángulos ven? A ver, muy bien, son 4 ángulos, esos mismos que yo estoy viendo. Muy bien, vean qué lindo. Pero, ¿qué pasa si nosotros ahora venimos y trazamos una recta paralela, como lo que es esta de acá? Véanla ahí. Les hago la pregunta, ¿cuántos ángulos hay ahora? ¿Son los mismos 4? A ver, cuenten bien. Excelente, ya no son 4, son 8. ¿Los ven? Y vean ahí donde lo establecemos, que lo que es la recta G es paralela a la recta F. Muy bien, ahora sí, vamos a comparar ángulos de una recta con respecto a la recta paralela, ¿les parece? Bueno, vamos a ir poquito a poquito. Los primeros ángulos que vamos a conocer o les voy a presentar son los ángulos que conocemos como ángulos correspondientes. ¿Y por qué correspondientes? Porque si lo que es transponemos o colocamos una recta encima de otro, vean que van a llegar a tener la misma posición. Ejemplo, vean que el ángulo 1 va a estar sobre el ángulo 5 o viceversa. Veámoslo aquí como se los indico. Disculpen por ahí, una falla técnica. Veanlo aquí, vean dónde voy a colocar y el ángulo 5 llega a tomar la misma posición del ángulo 1. ¿Lo ven? Por eso son correspondientes. Entonces, ya viéndolo bonito y para que vean la curiosidad de lo que es del software, vamos a ir ángulo por ángulo para que ustedes lo disfruten tanto como yo. Entonces, vean cómo va lo que es el ángulo 1, la medida del ángulo 1 viene y es exactamente igual a la medida del ángulo 5. Por eso podemos asegurar que estos ángulos son congruentes. Y vean que va a pasar lo mismo con la medida del ángulo 2, llega a la medida del ángulo 6 y son iguales, por ende también congruentes. Y va a pasar lo mismo con la medida del ángulo 4 con respecto a la medida del ángulo 8 y la medida del ángulo 3 con la medida del ángulo 7. Por eso podemos asegurar que los ángulos que son correspondientes son congruentes. ¿Vamos bien? ¿Vieron qué chido con esto del software? Bueno, lo hacemos con mucho cariño para que también temas a veces tan difíciles de analizar, con unas animaciones sea más sencillo. ¿Les gustó? ¿Quieren otros ejemplos? Claro, para eso estamos. Entonces, vamos a lo que es a iniciar. Entonces, vamos ahora con los ángulos que conocemos
alternos internos. Ustedes me dirán, alternos internos, ¿qué es ese nombre? Vamos pasito a pasito, ¿de acuerdo? Para ir con calma y entender. ¿Qué se refiere con internos? Si ustedes logran ver aquí, la flechita nos indica el interior de las rectas paralelas. Entonces, cuando venga la palabra internos, son ángulos que están dentro de las rectas paralelas. Y cuando más adelante veamos externos, es que está afuera. ¿Les parece? Y alternos, bueno, ahí vamos paso a paso. Alternos es que estén en diferente lado de la recta transversal, que si está a la derecha, el otro tiene que estar a la izquierda o viceversa, ¿les parece? Entonces, analicemos para que vean qué bonito se va a ver con lo que es con este software, que por cierto se llama GeoGebra, por si lo quieren buscar y descargarlo y travesearlo, los invito, es muy bonito, ¿de acuerdo? Entonces, vean lo que va a pasar con los ángulos alternos internos, vean donde el ángulo 1 viene, uy, vean qué chiva, cómo se mueve, y las medidas serán iguales, exacto, al ser iguales podemos asegurar que los ángulos alternos internos son congruentes, vamos muy bien. ¿Qué pasará con el ángulo 2 y el ángulo 8? ¿Pasará lo mismo? Veamos a ver. Viene como gira, y exacto, pasó lo mismo que anteriormente. Entonces, podemos ya tener la seguridad de que los ángulos alternos internos son congruentes. Lindo, ¿verdad? Bonito. Bueno, hay más. ¿Quieren verlo? Bueno, seguimos entonces. Ya vimos los alternos internos. Ahora les voy a presentar los alternos externos. ¿Qué varía aquí? Muy bien, que los ángulos están ahora en la parte exterior, pero es exactamente la misma lógica. ¿Quieren ver? Bueno, veamos, para que vean por acá. Entonces, en los ángulos alternos externos, vean cómo va a ir. El ángulo 4 es alterno con el ángulo 6 y las medidas serán iguales, a ver, exacto. Son iguales, por eso también son ángulos congruentes. Y pasará lo mismo con el ángulo, con la medida del ángulo 3 y la medida del ángulo 5. ¿Las medidas serán iguales? A ver. ¡Excelente! De nuevo podemos asegurar que los ángulos alternos externos son congruentes. ¿Vieron? ¿Cómo vamos descubriendo todo esto? ¿Les está gustando? Bueno, espero que sí. Yo lo estoy disfrutando muchísimo explicarles esto de la mejor manera posible. Pero bueno, ya vimos alternos externos, alternos internos y correspondientes. ¿Ustedes creen que existan más? Sí, aunque ustedes no lo crean, existen más. Por ejemplo, tenemos aquí los ángulos conjugados internos. Internos ya sabemos lo que significa, ¿cierto? Pero, ¿qué es conjugados? Bueno, conjugados significa que estén al mismo lado de lo que es de la recta transversal. ¿Está bien? Entonces, como son conjugados internos, los dos tienen que estar en la parte interna. Y vean lo que pasa. ¿Cómo vamos a ir trasladando lo que es los ángulos al puntito rojo de la parte izquierda? Vean ahí donde van. Perdón, ahí los estoy tapando, ya me moví para que lo vean. Y vean, los dos ángulos se unieron, ¿verdad? Al unirse el ángulo 2 con el ángulo 7, ¿qué formaron? ¿Qué tipo de ángulo es ese? Muy bien, suman 180, son suplementarios. Vamos a ver qué pasa con el ángulo 1 y el ángulo 8. Vean dónde vamos moviendo la medida de los ángulos. Ahí va el ángulo 1, ahora va lo que es el ángulo 8. ¿Y qué pasa otra vez? Muy bien, suman 180. Entonces, podemos asegurar que si la medida de esos ángulos suman 180, los ángulos son suplementarios. ¡Excelente! Muy buena deducción. ¿Vieron? Importante conocer los conceptos anteriores de buena manera. Los felicito, están haciendo un gran trabajo, de verdad. Y ya, con broche de oro, para que sigamos ya con la clase, vamos a ver ahora lo que son los ángulos conjugados. Pero si ya vimos los internos, ¿cuáles me hacen falta? Los externos, muy bien, que son los que están al lado, como la palabra lo dice, externa de las rectas paralelas. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, vean acá. Disculpas acá. Ahora sí. Son dedazos que nos pasan. Ustedes saben cómo es esto. Disculpas. Entonces, ahora sí. Continuamos. Vean lo que va a pasar con lo que es con el ángulo 3. Veanlo cómo se va desplazando y es conjugado externo con el ángulo 6. ¿Pasará lo mismo que los anteriores conjugados?
Exacto, las medidas suman 180, por eso los ángulos son suplementarios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, véanlo ahí. Sí, quería darle un cabezazo, perdón. Seguimos. Ahora sí, vean lo que pasa con lo que es con la medida del ángulo 4 y la medida de lo que es el ángulo 5. Pasa lo mismo. Las medidas sumarán 180. Exacto. Por eso podemos asegurar que los ángulos conjugados externos son suplementarios. ¿Vieron? ¿Les gustó? Bueno, espero que todo este software les haya ayudado para visualizarlo de una mejor manera, ¿de acuerdo? Ahora sí, de nuevo le pido lo que es a producción, gracias por el aula, vean qué linda, no sé si la habían notado, pero el aula está lindísima. Pero bueno, regresemos a lo que nos compete, ¿de acuerdo? Lo que es la presentación como tal. Bueno, ya con todo esto, y de nuevo en la presentación, vamos a ir analizando todo lo que vimos, ¿les parece? Bueno, primero hagamos un repaso de lo que son todos los ángulos que descubrimos. ¿Cuáles descubrimos? Vamos a ver. Descubrimos lo que son, bueno, algo muy importante de retomar, ¿verdad? Estos son los ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una transversal. ¿Y cuáles conocimos? Los ángulos correspondientes. También conocimos lo que son los ángulos alternos internos, los ángulos alternos externos, ángulos conjugados internos y ángulos conjugados externos. Todos esos ya los vimos, pero vamos a irlo repasando uno por uno, ¿de acuerdo? Para que nos quede mejor. Y si debemos de hacer alguna anotación, tengamos el tiempo. ¿Les parece? Bueno, iniciamos. Entonces, tenemos esto por acá. Los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son los ángulos que están en la misma posición en las rectas paralelas con respecto a la transversal. ¿Se acuerdan? Los que si yo ponía una recta sobre la otra, quedaban en la misma posición, que correspondían a la misma posición. De ahí el nombre, correspondientes. ¿Está bien? ¿Y cuál era la característica de estos ángulos? Que son congruentes. Entonces, vean acá, podemos asegurar que lo que es que la medida del ángulo 1 era igual a la medida del ángulo 5, por eso podemos asegurar que estos ángulos eran congruentes. Pasa lo mismo con la medida del ángulo 2, es igual a la medida del ángulo 6, por eso los ángulos 2 y 6 son congruentes. Y así sucesivamente con la medida del ángulo 3, es igual a la medida del ángulo 7, y el ángulo 3, por ende, es congruente al ángulo 7. ¿De acuerdo? Y para terminar y no dejarlos botados, la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 8. Entonces, podemos asegurar que estos ángulos son congruentes. Lindo, ¿verdad? Ángulos correspondientes. Le ponemos check ya de superado. Yo sé que sí, lo están entendiendo muy bien. Bueno, continuemos. Ahora también, ¿cuáles otros vimos? Los ángulos alternos internos. ¿Cuáles eran estos ángulos? Bueno, los que estaban en la parte interna de las rectas paralelas y en lados diferentes de lo que es la recta transversal. ¿Se acuerdan más características de los alternos internos? A ver, cuéntame. A ver, ¿se acuerdan? Exacto. Las medidas de los ángulos son iguales. Por eso vamos a decir que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 8. Por eso estos ángulos son congruentes. Muy bien. Y pasa lo mismo en este caso con la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 7. Son iguales. Por eso estos ángulos son también congruentes. Lindo, ¿verdad? Ángulos alternos internos. Y ahora vamos con lo que son alternos externos. Misma lógica, son los ángulos que están en la parte exterior de las rectas paralelas, pero en diferentes lados de la transversal. Entonces, si tenemos esto, podemos asegurar que la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 6. ¿Qué pasaba en ese momento? Muy bien, con eso podemos asegurar que los ángulos son, en este caso, congruentes. Exactamente lo mismo con la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 5. Gracias a esto podemos asegurar que estos ángulos también son congruentes. ¿Vamos bien? ¿Sí? También le ponemos check alternos externos. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, continuemos. A ver, ¿cuál sigue? ¿Se acuerdan bien? Muy bien. Siguen lo que son ángulos conjugados internos, que son los que están en la parte interna de lo que son las rectas paralelas, pero al mismo lado de lo que es la recta transversal. Entonces, ya que lo tenemos bien claro, vean lo que va pasando ahí. Cómo los angulitos se van lo que es uniendo y qué figura formaban. ¿Se acuerdan? Exacto. Las medidas de ellos
suman 180. Por eso podemos asegurar que los ángulos son suplementarios. Pasará lo mismo con lo que es la medida del ángulo 2 y la medida del ángulo 7. ¿Venlo ahí? Excelente. Entonces, como sus medidas suman 180, podemos asegurar que son suplementarios. ¿Lo vieron? Ok. Y también los conjugados externos son los ángulos que están en la parte de afuera de las rectas paralelas, pero al mismo lado de la recta transversal. Y vean lo que pasa acá. ¿Qué pasaba con las medidas también? Muy bien, suman 180. Y como ya ustedes son expertos en este término, ¿cómo eran? Suplementarios. Excelente. ¿Qué pasará ahora con lo que es la medida del ángulo 4 y la medida del ángulo 5? Muy bien, también suman 180. Díganlo, yo sé que lo quieren decir. Exacto, también los ángulos son suplementarios. Ahora sí, ya que tenemos esto bien claro, ¿qué les parece si empezamos a determinar medidas de los ángulos faltantes y la relación que tienen entre ellos? ¿Les parece? Bueno, veamos a ver si tenemos algún dato. Nos dan de dato que la medida del ángulo 2 es igual a 55. Bueno, entonces, ¿les parece si sacamos lo que es la medida del ángulo 3? Bueno, analicemos. Los dos están en la parte externa de las rectas paralelas, en lados contrarios. ¡Ah! Ya lo vieron. ¿Cómo son esos ángulos? Son ángulos congruentes. Muy bien. ¿Esto qué implica? Que sus medidas son iguales. Entonces, como el ángulo 2 mide 55, quiere decir que el ángulo 3 también mide 55. ¿Y por qué? Muy bien, porque son ángulos alternos externos. ¿Vieron qué bonito? Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué ángulo vamos a poder buscar? ¿Qué les parece si buscamos la medida del ángulo 1 con respecto al ángulo 2? ¿Les parece? Analicémoslo por ahí. Ángulo 1, ángulo 2, vean, están a la par. Exacto, sus medidas suman 180. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si ya lo que es la medida del ángulo 2 es 55, la medida del ángulo 1 va a ser 125. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir esto? ¿Por qué? Porque son ángulos suplementarios. Vamos muy bien. ¿Qué les parece ahora si encontramos la medida del ángulo 4? ¿Con cuál? ¿Con el ángulo 2 tomamos de base? No. Tomemos la medida del ángulo 1 para ir entretenidos, ¿de acuerdo? Entonces, analicemos el ángulo. La medida del ángulo 4 está afuera, el ángulo 1 también, lados diferentes. Muy bien. ¿Cómo son esas medidas? ¿Cómo son esos ángulos? Exacto, son ángulos congruentes. Como son congruentes, sus medidas son iguales. Entonces, como la medida del ángulo 1 es 125, la medida del ángulo 4 también. Y estos ángulos son ángulos alternos externos. Vamos, excelente. Tenemos otro por acá. ¿De acuerdo? Vean esta figurita que tenemos por ahí. Algo muy importante. Vean donde siempre se les indica que la recta G y la recta F son paralelas. Si estas rectas no son paralelas, esto no se podría hacer. ¿De acuerdo? Tengamos eso muy claro. Y si no se los había mencionado antes, disculpen, pero anotémoslo por ahí, que no se nos olvide. Entonces, vamos a ver si tenemos algún dato. Ah, la medida del ángulo 1 es 135. Entonces, ¿qué les parece si determinamos la medida del ángulo 3? A ver, el ángulo 3 y el ángulo 1 están en la parte interna, del mismo lado. Ah, ¿cómo son esas medidas? Muy bien, suman 180. Entonces, si la medida del ángulo 1 es 135, quiere decir que la medida del ángulo 3 es 45. Y son ángulos conjugados internos. ¿Vieron qué lindo? ¿Estamos entendiendo? Sí. Bueno, yo sé que sí. Si están un poquitito confusos, tranquilos. Para eso hay más ejemplos y vamos con calma, pasito a pasito, ¿de acuerdo? Recordemos, la matemática es mucha práctica. Entonces, vamos ahora a analizar. Determinemos la medida del ángulo 2. ¿Les parece? Bueno, tenemos la medida del ángulo 3. Están igual en la parte interna, pero esta vez en lados diferentes de la recta transversal. Ah, estos ángulos son congruentes. Eso quiere decir que sus medidas son iguales. Entonces, si lo que es la medida del ángulo 3 es 45, la medida del ángulo 2 también. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos. ¿Vieron qué bonito? Bueno, sigamos con otro ejemplo.
Vean el dato que lo tenemos ahí. En este caso el dato está en la imagen. ¿Lo ven? Que el ángulo es 110. Entonces, determinamos lo que es la medida del ángulo 5. Sí. ¿Cómo son esos ángulos? Están formados por las dos rectas iguales, uno al otro lado del vértice. Muy bien, son ángulos congruentes. Eso quiere decir que sus medidas son iguales. Entonces, la medida del ángulo 5 es 110 porque son opuestos por el vértice. Ahora sí, determinemos la medida del ángulo 7. Es congruente la medida del ángulo 5. ¿Por qué? Como son congruentes esos ángulos, ¿cómo son sus medidas? Iguales. Entonces, si lo que es la medida del ángulo 5 es 110, la medida del ángulo 7 también 110. Excelente. Ahora sí, ¿pero por qué? Porque son ángulos correspondientes. Muy bien. Y ahora determinemos la medida del ángulo 8. ¿Les parece? Con 110, con el ángulo de 110. ¿Está bien? A ver, están en la parte interna de las rectas paralelas, al mismo lado de la transversal. Muy bien, suman 180. Entonces, si yo tengo un ángulo que mide 110, el otro, la medida del ángulo 8 va a ser 70. Excelente. ¿Y por qué? Porque son conjugados internos. ¿Vieron qué lindo? Bueno, ahora tenemos lo que es esto por acá. Determine la relación entre los ángulos. Ok, el ángulo 5 y el ángulo 1, ¿cómo son? A ver, excelente, son congruentes. ¿Por qué? Porque son correspondientes. A ver este otro. Tenemos ahora lo que es, ¿cómo son el ángulo 2 y el ángulo 7? La parte interna de las paralelas, mismo lado de la transversal. Excelente, son suplementarios porque son ángulos conjugados internos. ¿Vieron? Qué bonito todo esto. Bueno, ahora nos toca lo que es una parte que nos encanta, que es nuestro Matematips. Y para eso tenemos a Kat. Hola, Kat. Iluminanos con esta dulzura que vos tenés, por favor. Producción. ¡Ay, hola! Estoy sacando modelos para hacer un hilorama. ¿De verdad? Sí, esos cuadritos que se hacen con hilos. Como este, que me mandó mi primo. Está lindo, ¿verdad? A mí me encanta, le quedó súper chiva. Bueno, eso me recordó un tip que me enseñó un profe para saber cuántos puntos máximos de intersección pueden tener las rectas. Y eso sería, por ejemplo... Ah, ya sé. 2 rectas pueden tener un punto de intersección. 3 rectas pueden tener 3 puntos de intersección. Y 4 rectas serían 6 puntos. Y cuando son muchas rectas, como un hilorama, es muy difícil contarlos. Entonces existe una fórmula que es n por n-1 dividido entre 2. Y eso nos ayuda a averiguarlo. A ver. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 20 rectas, la fórmula sería 20 por 20 menos 1 dividido entre 2. O sea, 20 por 19 dividido entre 2. Que eso sería 380 dividido entre 2. Y eso sería igual a 190. Ahora sí, la respuesta es 20 rectas se pueden intersectar entre ellas un máximo de 190 veces. ¡Wow! Eso sí resulta interesante, ¿verdad? Entonces espero que les sirva en la vida esta curiosidad de las matemáticas. Yo mientras tanto voy a seguir escogiendo un estilo de hilorama. ¡Nos vemos! Gracias, Kat. Estuvo lindísimo. Es más, te soy muy sincero. Se me había olvidado, pero gracias por recordarlo. Estuvo muy lindo, muy bien, con muy buenos ejemplos. Bueno, ¿les gustó a ustedes también? Ya saben, ahí si quieren hacer una prueba, apuntaron la formulilla y reten a sus papás a ver qué tal les va. Bueno, pero ahora vamos a hablar con Sharon, porque nos va a ayudar a hacer lo que es la autoevaluación. Entonces, Sharon, cuéntame, ¿qué aprendió? Aprendí que si hay 2 rectas paralelas y una transversal, se forman 8 ángulos y que dependiendo los que analicemos,
tienen diferente relación entre sus medidas. Unos pueden ser congruentes y otros suplementarios. Bueno, eso es muy importante que hagas la acotación. No todos son congruentes y no todos son suplementarios, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado. Si son ángulos correspondientes, alternos internos y alternos externos, son congruentes. Ya si son conjugados internos o conjugados externos, son los que son suplementarios. Gracias por aclararlo, ¿verdad? Sé que a muchos les va a ayudar también eso. Y también, ¿cómo se sintió? ¿Estuvo todo bien? Bien, con confianza, ya que cuando mencionaban conceptos como paralelo, transversales y ángulos, recordaba que los había visto y los apuntes de las clases anteriores. Bueno, ahí lo importante de los apuntes. ¿Y qué experimentó? Confusión, porque cuando se explicaba lo nuevo al ser tantos ángulos se me confundía, pero poco a poco con los ejemplos sí logré entender bien. Bueno, qué dicha, para eso es lo importante apuntar, ¿verdad? ¿Y qué podemos mejorar? En la clase de hoy, al ser tanto concepto nuevo, tuve que tomar apuntes más detallados, porque en ocasiones lo único que copié fueron los nombres de los ángulos y también necesitaba recordar si eran congruentes o suplementarios. Bueno, muchas gracias. Nos ha ganado el tiempo. Un placer haber compartido con ustedes. Mi nombre es Carlos Quesada. Nos vemos. Que estén muy bien. Saludos.